Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Gracias por venir. Es una tarde especial para nosotros porque Rodrigo es un buen compañero de la casa, es uno de los más constantes miembros que tenemos en la asociación, incansable preguntón al mundo de los espíritus, incansable cuestionador también de muchos temas que afortunadamente vienen bien porque así todos preguntamos más cosas, dialogamos más, compartimos más. Es uno de los rostros más característicos de la asociación y de los más activos. Y para nosotros es bonito tenerle esta tarde, puesto que las conferencias de Rodrigo siempre nos dan que pensar y sobre todo nos llevan de una manera cercana a lo que somos todos, ¿no? Esta tarde, curiosamente, vamos a hablar del origen de las enfermedades. Yo que estoy con la garganta un poco así, o sea que como nada pasa porque sí, pues bienvenido sea. Y también vamos a agradecer a todos los hermanos pues encarnados como vosotros y desencarnados que están aquí, y vamos a pedir para que todo vaya bien, para que todo transcurra de una manera tranquila, que todos podamos aprender, que todos podamos preguntarle después a Rodrigo y que sobre todo él pueda sintonizar muy bien con las intuiciones que seguramente van a venir en torno a este tema y que nos van a venir bien a todos. Y como estamos en una casa espírita, no viene de sobra recordar que todas nuestras actividades son gratuitas, que estamos trabajando desde martes hasta el viernes, aunque durante toda la semana hay un trabajo mucho más amplio que tiene más que ver con el mundo de los espíritus que con el nuestro, aunque nosotros somos espíritus también. Y que bueno, seguramente esta tarde, durante la conferencia, también habrá muchos de vosotros que sentiréis de una manera u otra pues el apoyo, la presencia o los mimos de ellos, porque están aquí también. Así que vamos a recibir a Rodrigo con un gran aplauso porque... Pues muchas gracias por la asistencia, aunque no es muy nutrida, pero bueno. Lo importante es lo que tengamos que decir y sobre todo que lo que tengamos que decir que cale, que entre dentro, ¿no? En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser darle gracias a Dios y a Jesús y a todos los espíritus que nos acompañan, que hacen posible esta conferencia, para que nos ayuden a decirla y a entenderla y sobre todo a ponerla en práctica, porque luego veremos que hay cosas que decir importantes. Hay que tener en cuenta una cuestión, y es que lo que yo vaya a decir aquí tiene la importancia que tiene precisamente porque es la comunicación de los espíritus. Y ellos saben mucho de todo esto. Ya lo veremos luego. De tal manera que vamos a comenzar con la conferencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy común que son las enfermedades. Un tema que todo el mundo tiene que pasar por ello, desgraciadamente. Vamos a hablar del origen de ellas y de la posibilidad de que no aparezcan o de frenarlas. Porque de la curación no vamos a hablar, eso se lo dejamos a los especialistas, que son los que saben medicina y pueden poner remedio. Como veréis luego, pues aquí hay datos en los cuales se dice el porqué de las enfermedades. De tal manera que podemos empezar. El alma humana siempre ha sido un misterio para el hombre. Incluso hay muchos hombres que no creen en su existencia. No obstante, esta parte inmaterial del ser es quien dirige nuestra materia, o sea, nuestro cuerpo físico. Así que dependiendo de que nuestra alma esté más o menos limpia o más alterada, dependerá también de que nuestro cuerpo físico esté más sano o más enfermo. Cuando nace un niño, siempre tenemos la curiosidad de ver cómo es.
Cuando el tiempo va pasando y el niño ha desarrollado más sus rasgos físicos, enseguida le sacamos parecido. Bien se parece más a su padre, o más bien a su madre, o tal vez a algún familiar cercano. Pero nadie, o casi nadie, se pregunta por la verdadera esencia de este ser, que en realidad es la que más importa, pues de poco sirve que el niño en cuestión tenga la nariz más grande o más pequeña. Tampoco importa que los ojos sean azules o negros. Lo que verdaderamente importa es cómo serán sus sentimientos, cómo serán sus comportamientos. ¿Será el día de mañana un hombre de provecho para la humanidad? ¿O será un hombre muy complicado para vivir con él? No lo sabemos hasta que no nos muestre su verdadera personalidad. ¿Y cómo sabemos su verdadera personalidad? A través de sus actos y de sus comportamientos. Y sobre todo, cuando sus comportamientos van en la misma línea de actuación. El hombre va y viene de un mundo a otro incesantemente, y con él lleva y trae toda la parte inmaterial que es la que forma su verdadera personalidad. En realidad es su patrimonio, que lo ha ido construyendo paso a paso a lo largo de toda su existencia. A este respecto nos dice Juana de Ángelis. Sabéis que Juana de Ángelis es un espíritu ya elevado, que se comunica mucho con la tierra y ha escrito muchos libros. Entonces, a este respecto nos dice esta Juana de Ángelis: el individuo trae las marcas profundas de compromisos no solucionados de otras existencias, se torna víctima espontánea de las fijaciones que destilan, imprimiendo en el área emocional conflictos depuradores a los que se aferra como necesidad psicológica de autopunición, perfectamente dispensable en el mecanismo de su evolución para lograr una vida realmente saludable y dichosa. La obstinada aptitud de mantener las emociones desordenadas responde por los innumerables sufrimientos a los que se somete. Juana de Ángelis, como decíamos anteriormente, es un espíritu muy elevado, y vemos cómo nos pone en conocimiento que cuando no solucionamos nuestros compromisos adquiridos por deudas del pasado, nos vemos obligados a pasar por etapas largas de sufrimiento, como medida de autorreflexión y purificación de nuestra alma. Debemos recordar que el espíritu evoluciona a través del amor, y cuando no lo hacemos así, como casi siempre, debemos pasar por el sufrimiento, como medida inevitable, ya que no hemos adoptado la opción del amor, que sería la más beneficiosa y razonable. El hombre está ligado permanentemente con el mundo espiritual, pero él no lo sabe. Sufre y no sabe cuál es la razón de su sufrimiento. Los acontecimientos de la vida los atribuye a la mera casualidad, o tal vez a actos equivocados. Muy pocas veces piensa que todo lo que le ocurre tiene un motivo, una razón de ser, y que siempre todo responde a una causa, pues no hay efecto sin causa. Vemos, por ejemplo, cómo hay hombres que, gozando de una fortuna material, de la noche a la mañana se ven en la ruina. Conocemos casos
que por la simple picadura de un mosquito la persona en cuestión entra en un estado comatoso que posteriormente le conducirá a la muerte física. Todo responde a una causa, aunque nosotros no lo sepamos. La vida que vivimos está regida por una inteligencia superior a la que nosotros le llamamos Dios. Pero Dios no tiene caprichos. Él creó unas leyes que rigen el universo, y cuando esas leyes no se cumplen, siempre tienen un efecto negativo en nuestras vidas. Por lo tanto, hay que pensar que cuando los acontecimientos de la vida no nos son favorables, algo habremos hecho mal. Sigue diciendo Juana de Ángelis: la enfermedad desempeña un papel muy significativo en la conducta del ser humano, porque le demuestra, en primer lugar, la fragilidad de que se constituye el cuerpo. Después, lo invita a reflexionar alrededor de las causas desencadenantes que produce la enfermedad. Finalmente, le proporciona la capacidad de aprender a administrar todos los fenómenos existenciales. Partiendo de la base de que la enfermedad sirve para reflexionar sobre nuestra existencia y sobre la razón de los sufrimientos que nos proporciona, nos preguntamos: ¿por qué enfermamos? ¿Cuáles son las causas desencadenantes de la enfermedad? ¿De dónde proceden tales desajustes de nuestro cuerpo físico? La filosofía espiritual, que procede de la información de los espíritus más adelantados, nos comentan y nos dan información a tal efecto, que más adelante informaremos. Solemos decir para justificar la enfermedad que se produce por diversas causas, como pueden ser una alimentación inadecuada, la ingestión de algunas sustancias tóxicas, la vejez de la materia de nuestro cuerpo. Todo ello es perfectamente comprensible y lógico, pero ¿qué explicación le damos a la enfermedad de un niño de muy corta edad? Él no tiene la materia de su organismo desgastada por el efecto de su edad. Él no ha tomado sustancias tóxicas. Puesto que en la vida no existen las casualidades, puesto que no hay efectos sin causa, debe haber alguna razón que explique estas anomalías que se producen y que la ciencia todavía no ha podido explicar. Hace algún tiempo, ya bastante, algunos años, recibimos una comunicación de un espíritu que venía atormentado. Venía llorando, nos decía que le habían mandado reencarnar y que desde el momento que saliera del vientre de su madre, tomara la tierra, iba a venir con los huesos retorcidos. Y estaba asustado, porque además sabía él, ya le habían dicho, que iba a estar toda la existencia en la tierra, iba a estar así, que no tenía ninguna posibilidad de curación. Él estaba asustado y venía en cierto modo a pedirnos ayuda. Al mismo tiempo decía que él había hablado con los espíritus que le mandaban reencarnar, que eran muy bondadosos, y que le habían dicho que a lo mejor se lo podían retrasar porque a lo mejor él no estaba todavía suficientemente preparado para adoptar esa nueva vida y esas circunstancias. A continuación, entró en antena otro espíritu y nos dijo: bueno, ya habéis oído
este espíritu anterior que os dice que tiene miedo en volver a reencarnar. Pero yo os voy a explicar un poco quién fue este espíritu y por qué tiene miedo. Este hombre fue un médico alemán que hizo toda clase de perrerías con las vidas humanas. Eso es lo que nos decía. Y también nos decía, a lo mejor, dice, él todavía no está suficientemente preparado como para adoptar esa vida que va a tener. Los espíritus son muy serios, pero nos dijo, pero llegará el momento que quiera o no quiera, y además lo dijo contundentemente, quiera o no quiera, tendrá que pasar por ello. Esta es la comunicación que nosotros recibimos ya hace algún tiempo. No obstante, ya hay algunos doctores en medicina que empiezan a sospechar o a vislumbrar que muchas de nuestras enfermedades tienen un origen material. No material, perdón. Y que, por tanto, su tratamiento o su curación no responde a las terapias clásicas que se aplican habitualmente en la clínica. Yo os voy a leer unos cuantos párrafos de algunos libros y de los autores. Hay un autor que es Filomeno de Miranda, que el libro es Transición Planetaria, que lo he visto por ahí, alguno de ustedes lo tiene, y dice en un momento determinado que todo cuanto ocurre en el soma procede de la psique. O sea que todo cuanto en nuestro cuerpo ocurre viene de nuestra alma. Esto lo dice Filomeno de Miranda en su libro Transición Planetaria. Andrés Luiz, hay muchos libros de él aquí, Entre el cielo y la tierra, nos dice: el porcentaje casi total de las enfermedades humanas tiene su origen en la psique. Orgullo, vanidad, tiranía, egoísmo, son vicios que ocasionan enfermedades. También nos dice Juana de Ángelis en su libro Días Gloriosos, nos dice: las enfermedades más graves son aquellas que se originan en el alma. Como veréis, coinciden todos, pero es que además luego hay aquí otros ejemplos más de doctores que están en la Tierra todavía, que vienen a decir más o menos lo mismo. Podemos poner algunos ejemplos más de doctores. La doctora en física Bárbara Ann Brennan, en sus libros Manos que curan y Hágase la luz, nos dice: los problemas psicológicos y emocionales se manifiestan en el cuerpo astral. El cuerpo astral es el cuerpo energético que todos tenemos. Ese es el cuerpo astral. Como zonas oscuras o de diversos tonos turbios, cuyo origen radica en las ideas negativas que mantiene una persona en un momento dado. Si estas persisten en el cuerpo astral sin resolverse, tarde o temprano ocasionan una manifestación en el cuerpo físico de la persona, causando una enfermedad. O sea que lo que explica no solamente es que tengamos malas ideas, porque las ideas parece ser que frenan la energía, sino que además que persistan a lo largo del tiempo es cuando hacen daño, porque si son ideas fugaces probablemente no hagan apenas, pero si persisten en nuestra mente esas ideas, pues ocasionan, tarde o temprano ocasionan una enfermedad, y además grave. Podemos nombrar también el doctor en medicina Reike Hammer. Según este médico alemán, todo cáncer o enfermedad equivalente al cáncer empieza por un conflicto emocional extremadamente brutal, vivido en soledad,
y que dependiendo del tipo de conflicto, el cáncer se desarrollará en un órgano u otro. Además, sigue diciendo este médico que el conflicto emocional afecta primero al cerebro, provocando una especie de cortocircuito, y que la región del cuerpo que está conectada con esa parte del cerebro es la que sufre posteriormente la enfermedad. Sugiere también que la curación de la enfermedad pasa por la solución del conflicto emocional que la origina. Otras fuentes de información espiritual coinciden en señalar a las pasiones negativas como las principales causantes de los desajustes energéticos. Cuando la persona se encuentra mal emocionalmente, existe un cortocircuito entre el nivel espiritual y el astral o energético, sufriendo una alteración en su configuración, un descenso en el nivel vibratorio, o sea, una bajada de energía que afectará una región concreta del cuerpo. La falta de energía vital provoca una desconexión y como consecuencia de ello, el tejido desvitalizado deja de actuar en armonía con el resto. Al perder su patrón energético, el funcionamiento normal de las células se ve afectado y comienzan a aparecer alteraciones genéticas que pueden destruirlas, provocando así una enfermedad degenerativa. En realidad esto es el cáncer. Aparecen las células no tienen suficiente energía, enferman y llegan a producir un cáncer. Anteriormente nombrábamos a las pasiones negativas humanas como las principales causantes de las enfermedades graves que padece el hombre. Pero, ¿qué son las pasiones? El libro de los Espíritus nos ilustra y nos hace una definición de las pasiones humanas. Puesto que el principio de las pasiones está en la naturaleza, ¿es malo en sí mismo? No. La pasión consiste en el exceso unido a la voluntad, porque en principio ha sido dado al hombre para el bien, y ellas pueden conducirle a grandes cosas. Pondremos un ejemplo. Hay personas que tienen pasión por los estudios. Pongamos, por ejemplo, que aquel que ha cogido la carrera de ingeniero, pues tiene pasión por conocer y por posiblemente inventar cosas para facilitar la vida al ser humano. Lo mismo ocurre con la medicina y lo mismo ocurre con las artes. Son pasiones. Ahora bien, las pasiones son buenas en ese sentido, pero ojo con las pasiones, porque pasiones tenemos todos. Ya dice aquí, el abuso que se hace de las pasiones es lo que causa el mal. Podemos decir que las pasiones son sentimientos exacerbados o exagerados que el hombre debería controlar y que por falta de voluntad las deja manifestarse tal y como se presentan, provocando un mal en uno mismo y también en los demás. El libro nos pone como ejemplo lo útil que es un caballo cuando está gobernado, pero muy peligroso cuando es él el que gobierna. Cuando damos rienda suelta a nuestros sentimientos y no somos capaces de frenarlos, casi siempre actuamos mal. Todo sentimiento que eleva al hombre por encima de la naturaleza animal revela el predominio del espíritu sobre la materia y se aproxima a la perfección.
El hombre almacena dentro de su alma muchos sentimientos, buenos y malos, dependiendo de la inclinación que haya tenido a lo largo de toda su existencia. Esos sentimientos que ha ido almacenando a lo largo de todo el tiempo son los que le van a condicionar en sus comportamientos. Los buenos sentimientos permanecerán siempre y sin motivo de modificación, y los malos serán objeto de ir poco a poco modificándolos hasta que se consiga erradicarlos. Siempre que en el alma humana aniden sentimientos oscuros, como son la envidia, el orgullo, el odio y sobre todo el egoísmo, habrá enfermedades graves. Esto conviene incluso repetirlo. Siempre que en el alma humana haya ese tipo de sentimientos, lo que es la envidia, el odio, el orgullo, etc., son sentimientos negativos, habrá enfermedades graves. Aparecerán más pronto o más tarde, pero aparecerán, casi con toda seguridad. Los sentimientos que hemos mencionado tienen una influencia muy grande en el funcionamiento de nuestra maquinaria psíquica, que a su vez es quien dirige nuestro cuerpo material. Y como antes decíamos, son puntos oscuros que impiden que la energía acuda a todos los órganos del cuerpo, provocando así la enfermedad en los órganos faltos de ella. No hace mucho tiempo recibimos una comunicación de un espíritu dándonos algún consejo sobre nuestra salud y nos decía cosas muy interesantes. Nos decía: el cáncer es una enfermedad que está innata en nosotros y que se despierta con el sufrimiento, con la amargura, con la desesperación. Según llevemos nuestra vida, podemos despertar el cáncer u otra enfermedad cualquiera. Por eso se les dice que aprendan a tener calma, serenidad, a razonar todo aquello que les pase, a no angustiarse en exceso, porque si lo hacen, pueden despertar enfermedades que deberían estar dormidas. Pero cuando se despiertan, siempre hay una razón para ello. No es lo mismo que se despierten suavemente que agresivamente. El odio produce el cáncer. Lo que ocurre es que las personas no lo saben. La envidia, la maledicencia, todo esto produce que las enfermedades que trae el espíritu se despierten. Cuando uno mismo se acostumbra a saber que tienes unos defectos fuertes, pero eres capaz de ir corrigiéndolos, no se despiertan las enfermedades. Podrás tener otras más suaves, más fáciles de llevar y de curar, pero esas enfermedades tan agresivas, esas enfermedades salen por el odio, la envidia y el sufrimiento. Cuando uno tiene alegría en el alma, la circulación de la energía funciona suavemente. El organismo siente tranquilidad, pero cuando uno está alterado, se produce un bloqueo en nuestras formas vitales. El odio te hace estar siempre con los puños cerrados y apretados. Despierta en uno mismo algo que está dormido y nuestra circulación no es suave. Nuestro corazón no late en armonía y nuestro hígado se encuentra y se va endureciendo poco a poco. Y todo ello
nos produce estas enfermedades tan crueles que hay ahora y que no se curan con facilidad. Sin duda alguna, estos consejos o información que nos proporcionan los espíritus es para tenerlos muy presentes y reflexionar sobre la conveniencia de ponerlos en práctica. La enfermedad siempre nos lleva al sufrimiento, al dolor y a la desesperación. Si queremos evitar estas circunstancias, debemos por lo menos de intentar hacer caso de estos consejos. Pues si no evitamos que la enfermedad aparezca en nuestro cuerpo físico, por lo menos haremos que la enfermedad sea menos agresiva y más fácil de curar. Debemos de examinar día a día nuestros sentimientos y sobre todo nuestros comportamientos. Debemos ser tolerantes con los defectos de los demás y muy severos con los nuestros. Pues todos los que estamos aquí en la tierra somos propietarios de estas anomalías sentimentales. El problema se produce cuando no somos conscientes de ello, cuando creemos que todo lo que hacemos está bien. Debemos saber que toda acción que no vaya encaminada a hacer el bien a los demás no tiene valor alguno espiritual. Observamos día a día cómo los comportamientos de nosotros están más cercanos al egoísmo y al desamor que la preocupación por los problemas de los demás. Todo ello indica las ideas y sentimientos que duermen en nuestra alma, que bien se las puede calificar de ideas y comportamientos narcisistas. O sea que no nos preocupamos más que de nosotros mismos. Los demás no nos interesan para nada. Es un grave error. Y así nos van las cosas, claro. Así nos van las cosas. No hay más que sufrimiento por todas las partes. El hombre de hoy vive preocupado por varias cosas que las considera muy importantes. Las riquezas materiales, el amor hacia su propia persona y las enfermedades. Vive preocupado por eso. El dinero o las riquezas personales no son tan importantes como podemos creer. Pensamos que el dinero nos va a salvar de los sufrimientos. No es así. Cuando el hombre sufre no es precisamente por falta de dinero. Más bien, la falta de dinero es por alguna otra razón inherente a sus propios comportamientos. Sufre el hombre también cuando no se siente querido. Cuando digo el hombre me refiero al hombre y a la mujer, claro, me refiero al ser humano. Nos referimos a eso. No, lo digo por si hay alguna pequeña mala interpretación. Si nos preocupásemos más de amar que de ser amados, el amor vendría sin llamarlo. La vida te devuelve todos tus actos, de manera positiva o negativa, según cómo actúes. Por último, las enfermedades, sobre todo las preocupantes, gracias. Sobre todo las preocupantes, vienen en nuestro periespíritu. Ya sabéis que el periespíritu es una materia semimaterial que es el que recubre el espíritu. Y en él se graban todas nuestras actuaciones. Las de ahora, las de hace 1000 años y las que vayan a venir. Ahí se graban todas y ahí quedan todas grabadas. Y solo se suavizan
cambiando nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, naturalmente hacia comportamientos edificantes y amorosos. Aquí tenemos que recordar una anécdota que nos cuentan de Jesús cuando estuvo en la tierra. Él curaba a muchas personas y, como era muy popular, era lógico, pues se le acerca una mujer y le dice: maestro, tú que curas a tantas personas, cúrame también a mí, porque estoy muy enferma. Y el maestro la mira y le dice: yo a ti no te puedo curar mientras no cambies. O sea que hay veces que tenemos que pasar por situaciones, queramos o no, porque no tenemos todavía el mérito para poder ser curados. La vida, o sea, nuestra vida, está regida por nuestro Creador y Él nos da en cada momento lo que necesitamos y sobre todo lo que merecemos. Muchas veces nos han dicho los espíritus que nada se nos regala sin antes merecerlo. Decía Jesús: pedid y se os dará. Sí, pero pedimos muchas veces y no obtenemos respuesta positiva. Cuando esto ocurre, es porque tenemos que pasar por experiencias dolorosas para ir limpiando nuestra alma de los puntos oscuros de los que hablábamos anteriormente, que hemos ido construyendo con nuestros actos desafortunados, cargados de errores a lo largo de nuestras vidas pasadas. Recordamos una vez más que nuestra evolución se consigue por dos caminos diferentes. El primero y el más importante es a través del amor. Cuando no queremos adoptar este camino, se nos impone la vía del sufrimiento como vía alternativa. La evolución humana es un imperativo de la ley divina, de la que no podemos ni debemos rechazar. Pues queriendo el hombre llegar a adquirir cotas de felicidad, la evolución humana es imprescindible. En todas mis conferencias hago alusión al sufrimiento humano y también al animal. Nos preocupa y mucho esta circunstancia. Y no solo por lo que a mí respecta, sino también por lo que respecta a la humanidad. Si somos un poco sensibles, debemos pedirle a Dios por todas aquellas personas que sufren, sean quienes quiera que sean, y donde quiera que se encuentren. Si así lo hacemos, y si ponemos nuestro corazón en ello, tarde o temprano recogeremos buenos resultados. Si no es para los demás, será para nosotros mismos. La tarea que debemos de adoptar no es nada fácil, pues se trata de educar a nuestro espíritu, o sea, de educar nuestros sentimientos, nuestras inclinaciones, que siempre caemos en lo mismo. Siempre caemos en lo mismo. Por eso se trata de educarlos, erradicando nuestros malos sentimientos y nuestros malos hábitos. Para ello es imprescindible nuestra voluntad, apoyada en la capacidad que cada uno de nosotros tiene de razonar y entender los acontecimientos de la vida. Volvemos a insistir que no hay efecto sin causa. Por ello, cuando contemplamos algún acontecimiento nuevo para nosotros, deberíamos pensar que alguna causa no ajena a nosotros ha debido provocarlo. No existen las casualidades. Todo en la vida tiene una razón de ser, aunque nosotros no sepamos cuál es. Muchas veces
decimos que nosotros somos los arquitectos de nuestra vida. Las circunstancias por las que pasamos hoy las construimos en el pasado, cercano o lejano, que puede ser cercano o lejano, y la vida que vayamos a vivir mañana la estamos construyendo hoy con nuestros comportamientos. No hace mucho tiempo que oíamos decir a un espíritu lo mal que lo había pasado cuando era un niño. La doctrinadora le dijo que todo eso respondía a la ley de causa y efecto, o sea, que en tiempo pasado habría cometido algún acto en contra de las leyes que rigen el universo. La contestación de este espíritu no se hizo esperar, diciendo que fuera lo que fuera, lo que hubiera hecho, él no se acordaba. Sí, es verdad. Pero todos nuestros actos buenos o malos quedan grabados en nuestro perispíritu. Y Él va y viene con nosotros siempre. Nosotros no lo sabemos conscientemente, pero ahí quedan grabadas todas nuestras actuaciones. Cuando les preguntamos a los espíritus por la evolución, nos contestan diciendo que eso se nota siempre por la luz que desprende el espíritu. A más luz, más evolución. Lo importante es que cuando tengamos que pasar al otro lado, se nos vea y se nos distinga por la luz que desprendemos. Pues hay algunos espíritus que no desprenden nada más que oscuridad. Esperamos y deseamos que a nosotros no nos ocurra eso. De nosotros depende que sea así o no. Como siempre hacemos, pediremos ayuda, en primer lugar a Dios, a Jesús y a todos los espíritus que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Señor Todopoderoso, no te pedimos riquezas, no te pedimos que nos hagas la vida fácil. Lo que sí te pedimos, Señor, es que nos des capacidad para entender la razón de nuestras desdichas y contratiempos. Pues con ello estaremos en mejor disposición para corregir nuestros errores y defectos. De no ser así, nos tocará sufrir indefinidamente. Agradecemos la ayuda de los invisibles, que sabemos que están aquí, que han estado con nosotros, y les pedimos que nos sigan acompañando a lo largo de nuestra vida, para que los errores por nuestra parte que se cometan sean cada vez más pequeños y menos numerosos. Hasta aquí la conclusión de la conferencia, pero ahora podemos hacer una conclusión. Yo quiero hacer una conclusión porque esto es importante. La conclusión es la siguiente, o sea, nuestras enfermedades, ya lo dicen los espíritus y lo dicen las personas muy entendidas, aparecen porque tenemos ideas y sentimientos que no son acordes con la ley de Dios. Por eso aparecen. Tenemos malas ideas, tenemos malos sentimientos y tarde o temprano aparecen. ¿Y por qué aparecen? Porque esas ideas y esos sentimientos son puntos oscuros que tenemos en el cerebro y que impide que la energía circule por el cuerpo físico. Por lo tanto, las células se ven desprovistas de energía y enferman. Así pues, me supongo que se habrá tomado buena nota de ello. Como hemos dicho anteriormente, nosotros no tratamos las enfermedades porque ese no es nuestro tema. Eso se lo dejamos a los médicos, que son los que han estudiado para ello. Pero sí podemos decir
que si empezamos a cambiar nuestra vida hacia mejor, me refiero hacia mejor espiritualmente, no hacia mejor materialmente, podremos evitar que las enfermedades, por lo menos si aparecen, que no sean tan agresivas como lo es, por ejemplo, las enfermedades, el cáncer, el Alzheimer, o algunas por ahí que son terribles. Para la persona que lo sufre y para las familias. O sea, hay que pensar no solamente en nosotros, sino en los que tenemos a nuestro alrededor, que les podemos hacer sufrir mucho, y nosotros somos los responsables de ello. Por lo tanto, eso es lo que yo quería decir. Por último, quiero leer algo de lo que dice en un artículo de Ibaldo. Nos dice: al espiritismo, una ciencia que estudia el alma desde diversos aspectos, le cupo la tarea de demostrar que el enfermo siempre es el espíritu. O sea, viene a decir lo mismo. El enfermo siempre es el espíritu y no el cuerpo. Y que la atención debe también ser dirigida a aquel, pese a la aplicación de los conocimientos científicos alcanzados. O sea que, a pesar de que los conocimientos científicos sean muy avanzados, si no eliminamos los problemas internos que tenemos, no se curará la enfermedad. Y si se cura y si mejora, aparecerá otra por otro lado. Pero eso es así. Eso es lo que vienen a decir todos los expertos, hasta Divaldo, que le estamos esperando, y si llega, pues nos puede explicar algo de esto. Bien, hasta aquí la conferencia, y espero que os haya servido por lo menos para algo. Si hay alguna pregunta para hacer, yo estaré en disposición de contestarla. A ver, cuéntame. Vamos a ver, Rodrigo, tú has dicho muy bien que es una mala energía en el cerebro, por así decirlo, los pensamientos, las actuaciones, pero ¿y si tienes enfermedad? Y normalmente en esta vida eres una persona normal, no has hecho daño a nadie, entonces eso vendrá de otros problemas, de otra vida, ¿no? Claro. Quiero que lo expliques porque parece que es que todo lo que estemos mal es porque realmente nosotros en esta vida, y puede ser que venga de atrás. Sí, vamos a ver. Todos los que estamos aquí y todos los que no vemos, pues tenemos muchas vidas vividas, o sea, muchas existencias. La vida es una nada más, pero tenemos muchas existencias vividas. Y hemos cometido muchos errores, porque si nosotros, que tenemos ya una mediana, más bien pequeña, evolución, y aún nos seguimos comportando mal, ¿cómo nos habremos comportado cuando éramos todavía mucho más inferiores, cuando éramos más elementales? Y esas deudas las traemos y se manifiestan cuando el plano espiritual lo decide, y siempre para nuestro mejoramiento espiritual, porque el castigo no existe. Esa es otra de las cosas que hay que entender. El castigo no existe. Nos castigamos nosotros mismos incumpliendo las leyes que rigen el universo. Creo que ha quedado contestado. Pues sí. A ver. Mira, Rodrigo, por supuesto que comparto al 100% todos tus planteamientos durante la conferencia, pero tengo una duda. Nosotros hemos visto, todos hemos conocido personas buenas, alegres, optimistas, aparentemente sin un pensamiento negativo, ni de odio, ni de envidia, etcétera, etcétera, y sin embargo de repente han muerto de cáncer a los 40 años, 45 años exactamente. Yo pienso que hay otro factor a considerar, que esa persona puede ser en su mente consciente todo lo positivo, lo optimista, lo bueno. Pero, ¿qué pasa con el inconsciente? Que es el 95% que no podemos controlar. Quizás en el subconsciente tenía toda esa negatividad, toda esa tristeza, toda esa angustia, toda esa desesperación u otras cosas. Y también, evidentemente, está el tema de la predisposición de la herencia genética.
porque de repente personas que, ascendientes nuestros, ancestros de abuelos o bisabuelos, ellos sí fueron muy malos con pensamientos horribles, no se alinearon con el universo a nivel de la energía del amor, ellos tuvieron enfermedades horribles, murieron por ellas y nos dejaron la herencia genética. Y de repente nosotros, hijos o nietos, las heredamos. Entonces, claro, es un poquito, yo estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho. Evidentemente la actitud digamos, la elevación de la mente y del espíritu es importantísimo, al margen de las enfermedades que vengan o que no vengan. Pero, claro, se me antoja un poquitito, no incompleto tu planteamiento, pero sí, digamos, que podría ser agregar algo más en el tema del consciente y de las herencias genéticas. Vamos a ver, ten en cuenta que las personas cuando venimos en un seno familiar, no somos ajenos los unos a los otros. No somos cualquiera, o sea, venimos en una familia, precisamente en esa familia que tenemos que venir. Y efectivamente los genes también tienen importancia. Tienen una importancia considerable en las enfermedades, pero es que el padre o la madre han tenido andanzas con ese espíritu que acaba de llegar, han tenido andanzas lo mismo. Yo siempre pongo un ejemplo. Pongamos por ejemplo que tú y yo, es un ejemplo, tú y yo vamos a atracar a un banco y tú eres el chofer, yo soy el que voy a atracar, y entonces a mí las cosas no me salen, tú te quedas en la calle con el coche en marcha, a mí las cosas no me salen nada bien y tengo la desgracia de matar a alguien. Cuando salgo corriendo, pues nos huimos los dos, porque tú estás ahí de chofer. Evidentemente la responsabilidad más importante es la mía, sin duda alguna, pero tú también tienes responsabilidad, con lo cual nosotros luego vendremos, probablemente en la misma familia, para pagar o para rescatar, como se suele decir, esas deudas. Por eso las personas que vienen en una familia no vienen por casualidad. Nadie. No vienen por casualidad. Todo está enlazado, hasta lo que nosotros sabemos, todo está enlazado. Y que evidentemente que la condición genética pues también influye, pero es que los genes también son modificados en función de nuestros sentimientos, porque el espíritu es el que dirige la materia, no es precisamente el cuerpo el que dirige el espíritu, aunque también le condiciona. Sí, un inciso que te voy a hacer al respecto de esto. Evidentemente esa predisposición genética está ahí, pero quizá con la actitud de cada uno eso potencial se desarrolle, aparezca o no aparezca. Esté ahí el potencial, pero que pase sin manifestar una enfermedad. Eso podría ser. Sí, eso puede ser, ya se dice en la conferencia. Cuando el individuo es consciente de que está haciendo las cosas no muy bien y cambia. Por eso hay enfermedades cancerosas que se curan. Hay enfermedades cancerosas que se curan, pero se curan porque a lo mejor el individuo ha tomado conciencia y cambia. Pero si no es así, no hay manera, porque suponiendo porque claro, ¿qué hace la medicina? La medicina lo único que hace es quitar los síntomas. Nada más. No quita la enfermedad. Si tienes una enfermedad en el estómago, por poner un ejemplo, un cáncer en el estómago, pues pueden corregir esa sintomatología, pero a continuación, al cabo del tiempo, pasa a otro órgano y se manifiesta en otro órgano. Pero, o sea que la enfermedad sigue estando ahí. Tienes que cambiar. Y cuando cambies, a lo mejor, que tampoco es seguro. A ver. ¿Y qué me cuentas de los que están cercanos como los de Chernobyl o estas personas que por las radiaciones cogen enfermedades? ¿Qué me explicas de esto? Por vivir cerca de sitios convertidos tóxicos, por cantidad de cosas de estas. Mira, Charo, la vida está regida por Dios
Sí quiero y Dios, que nos- y Dios sabe de antemano todo lo que va a ocurrir. Sabe de antemano todo lo que va a ocurrir. Las personas que vivían en Chernóbil no vivían por casualidad, porque Él sabía lo que iba a ocurrir y sabía que tenían que pasar por ello. Mira, no hay nada en la vida que se produzca si Dios no lo permite. Sí, eso estamos de acuerdo, pero que a nosotros pues, nos cuesta creer que unas personas han vivido en un determinado sitio porque no han tenido otro nada más que... O sea, que no es que la han elegido ellos porque era precioso, sino porque no tienen más remedio que Claro, claro. cerca de sitios muy contaminantes. Y entonces, todo esto, sí, pero a veces te hace un poco pensar y dices, bueno, esto está muy bonito lo que hemos escuchado en la conferencia, pero no es lo fácil de creer, es difícil. No, no es fácil de creer. Claro, vamos a ver. Vamos a ver. Los negros, ¿quiénes fueron los negros hace 100 y pico de años? ¿Quiéns fueron? Maltratados horriblemente. No, pero espérate, los negros de hoy, ¿quiénes fueron? Los que están pasando hambre, los que vienen en las pateras, los que tienen una vida desastrosa, ¿quiénes fueron? Es que no se produce nada en la vida por casualidad. Y tú lo sabes, además. Pero bueno, quiero que tú nos lo expliques. Claro, claro. No podemos tampoco aseverar, pero en fin, todas las personas que lo están pasando mal es por alguna razón. Como nosotros cuando lo pasamos mal. Hay razones para ello. No las sabremos, pero las hay. Sí, eso ya nosotros lo sabemos. A ver, Miguel. Permiso, Rodrigo. Sí. Me parece que la conferencia fue lo suficientemente clara para entender todo. Sí, Y yo creo que los que venimos a esta casa y estamos todos los días estudiando, sabemos perfectamente por qué ocurren las cosas. Yo creo, Rodrigo, que ha sido muy, muy clara tu conferencia y te felicito. vale, muchas gracias. Muchas gracias. Es verdad. Bueno. Una cosa más, Rodrigo. Pero Además no es información mía, porque si fuera yo aquí... Todo el mundo saca la información de alguna parte. Claro, Oye, yo no tengo... Por muy grande, por muy Claro. inteligente que sea, se tiene que... Naturalmente. Claro. Yo simplemente he recopilado toda la información que nos ha venido del mundo espiritual, sobre todo del mundo espiritual y también de la tierra. Pues ahí está lo importante, que has ido así a escoger cosas que sabías que nos iban a interesar y nos las has esclarecido muchísimo. Claro, esto conecta mucho conmigo porque a mí la enfermedad y el sufrimiento siempre me preocupa mucho, en todas las personas, y si es en mi familia, pues más todavía, claro, es lógico. Dime. Muchas gracias, Rodrigo. Has estado estupendo, como siempre. Yo no noto que os haya gustado. Darle un poco de entusiasmo porque le ha costado un gran esfuerzo preparar todo esto. Todavía, pues si quería decirnos algo más. No, a lo mejor quiere venir Divaldo a decir alguna cosa, ¿eh? Bueno, pero primero tú, Divaldo está ahí, déjale que se recupere, que acaba de venir andando por la calle dando un paseíto. Además tenemos ganas de saludarlo. Estaba muy bien montada tu conferencia, muy bien estructurada y nos ha encantado. Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Espero que sirva para algo, porque si se desecha y no se presta atención a ello, pues es como aquel que siembra encima de una piedra, que luego no nace. Os habéis enterado bien de las enfermedades, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Y si no, pues cerramos. una cosa más, A ver. Rodrigo. Tú dijiste, por ejemplo, evidentemente nada sucede por casualidad, lo sabemos, todo causa, genera un efecto, y un efecto evidentemente viene de una causa. Entonces tú decías, por ejemplo, los negros de hoy que ven en pateras y sufren, y todas las personas que sufren por una razón o otra, sabemos que hay una razón para ello. Ellos evidentemente, o nosotros no lo sabemos, pero no creo, evidentemente, y tú estarás de acuerdo conmigo, en que debemos aumentar nuestra karma, para así llamarlo, no ayudándolos, tenemos que ayudarlos al margen de que, porque si no, entonces nosotros estaríamos generando... Es que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Nosotros tenemos la obligación moral de intentar bajar el sufrimiento humano, disminuir el sufrimiento humano, del todo probablemente no, pero disminuirlo.
tenemos la obligación moral, sean quienes quieran que sean, porque esos que han cometido tantos errores los podemos trasladar a nosotros. Exacto, nosotros podemos ser... ¿Qué hemos sido nosotros anteriormente e incluso hoy? ¿Qué hemos sido? O sea, ahora lo que sí es cierto, y termino, es que las cosas no se producen ninguna por casualidad. Todas tienen una razón de ser, aunque nosotros las desconozcamos. Es una ley, es así. Bien. Bueno, pues Pues- muchas gracias, Rodrigo. Pues muy bien.